Aleluya. Hoy ha sido un día maravilloso, porque así como fui visitado por Dios en algún momento, también hoy fui visitado mientras los siervos de Dios hablaban. Pero el mensaje que Dios me dio fue muy diferente al que hoy usted está viendo. Porque Dios me empezó a ministrar y a hablar de algo con lo que yo nunca me pude identificar, porque me tocó una realidad de vida muy distinta. Y en algún momento vino una pregunta de Dios muy violenta a mi mente y me dijo: ¿seré yo capaz de convertir un bastardo en un heredero? Esa pregunta estremeció mi mente, porque yo muchas veces he hablado en contra de la diferencia, o no en contra de la diferencia de ser un hijo y ser un bastardo. Espiritualmente sabemos las diferencias y las entendemos, pero Dios vino a golpear mi cabeza y me preguntó nuevamente: ¿seré yo capaz de tomar un bastardo y convertirlo en un heredero? Y en algún momento me sentí hasta mal, porque al ser el hijo primogénito de una casa que Dios ordenó y confirmó, nunca pude ponerme en el papel de un hijo que se sintió fuera de una familia, que se sintió sin un padre o sin una madre, sin alguien que lo respaldara, como yo toda la vida he sido respaldado por una casa. Y entonces Dios me dijo: déjame hablarte de uno de los bastardos más grandes de la historia de la Biblia. Y Dios me empezó a hablar de un personaje del cual usted y yo conocemos, pero nunca quizás hemos visto su faceta como bastardo. Su nombre fue el rey David. Para muchos David fue un bastardo, porque en el libro de los Salmos él confiesa y dice que en pecado su madre lo concibió. Y algunos señalan y dicen que por eso es que su padre nunca lo llamó cuando vino el profeta a la casa preguntando por los hijos. Y si usted estudia la vida de los pastores no pasaban con su rebaño a la par de la casa. Los pastores pasaban 6 meses fuera de casa, mientras que los pastos reverdecían en otros lugares y las mujeres quedaban solas en casa. En otras palabras, la oportunidad de que David fuera un bastardo era 50-50. No estamos aquí para juzgar a su madre ni opinar sobre su intimidad, porque tampoco le voy a hablar de David, el bastardo de su padre terrenal. Para esta enseñanza yo necesito que usted se ponga sus lentes proféticos, porque esta noche yo le voy a hablar de David como el bastardo de Samuel. Porque un día el Señor Dios, en el contexto en el que Samuel crecía, vio un liderazgo corrupto y lleno de maldad, que no pudo reproducir en su siguiente generación la palabra y la visión de Dios para ellos. Samuel, por su propia boca, juzgó la maldad de aquel sacerdote impío y lleno de maldad. Pero en algún momento Samuel, sin quererlo, terminó haciendo exactamente lo mismo que había visto antes que él. Sus hijos se corrompieron y se llenaron de maldad, y dice la palabra que ellos aceptaban soborno para juzgar la causa de la gente, y fue por causa de su semilla que él fue desechado como juez de la nación. Hay algunos que tratan de ser benévolos con Samuel y de justificar que había un pueblo impío. Sí, había un pueblo corrupto, pero también había un liderazgo corrupto. Samuel no había logrado extirpar el cáncer de la maldad de aquella generación que él estaba alumbrando. Sus hijos no pasaron a la historia, y por el contrario provocaron el aborrecimiento de un pueblo que ya no quería un liderazgo ungido espiritualmente. Querían un rey que gobernara sobre asuntos terrenales. Pensaron que el modelo ya no funcionaba, que el sistema ya no estaba operando, que ya no eran útiles esos jueces, esos profetas ya no eran óptimos para el tiempo que ellos estaban atravesando. Es entonces que Samuel se presenta delante de Dios con una amargura inenarrable, y él dice: Señor, me están desechando a mí. Quizá Dios, con un poquito de misericordia, le dijo: Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí. Pero usted y yo sabemos el enorme amor y misericordia que Dios tiene.
Porque si Dios hubiera reaccionado violentamente contra Samuel, habría sido una herida de muerte. Pero Dios necesitaba que, a diferencia de la generación anterior, Samuel pariera el nuevo propósito para la tierra. Que aunque fuera un hombre seco, que aunque fuera un hombre sin un correcto modelo, sin ninguna correcta forma de vivir, él pudiera producir lo que Dios necesitaba para ese tiempo. Dice la palabra que entonces Samuel fue guiado por Dios a escoger un heredero. Ya no sería en su versión profética ni en su versión como juez. Ahora tendría una corona y tendría un manto sobre sus hombros. El nombre de esta persona sería Saúl. Pero dice la palabra que Saúl emerge, aún siendo el más alto de todo el pueblo. Era un acomplejado terrible. Era un hombre sin temperamento, sin carácter. Dice la palabra que Samuel lo unge y le dice: tú vas a subir el monte donde están tus enemigos. Y cuando vayas a donde están tus enemigos, habrá una compañía de profetas. Y ellos profetizarán en medio de aquella atmósfera. Y tú entrarás y profetizarás con ellos. Y cuando hayas descendido de aquel lugar, todo lo que encuentres a tu mano será prosperado. Esa historia la conocemos. Pero hay una pregunta que mueve mi enseñanza esta noche. Y es que el pueblo gritó y exclamó: ¿quién es el padre de estos? Saúl fue concebido no por la matriz de Samuel, sino por la herida que le habían abierto. Saúl era el resultado de la amargura y el resentimiento de un profeta desechado que había perdido la perspectiva. Saúl es parido sin un padre que lo guíe, sin alguien que se dedique a él y lo enseñe a cómo fortalecer esa unción profética en su gobierno. Es entonces que luego dice la palabra que Samuel le indica dónde se van a volver a encontrar para levantar ofrendas. Cuando él llega, Saúl está escondido. Saúl no es el líder, Saúl no es el hombre. Imagínese la decepción de este profeta de haber ungido a otro más que sus hijos, y ahora este tipo, siendo el más alto de todos, estaba metido entre los fardos de alimento para animales. La sensación de Samuel tiene que haber sido horrorosa. ¿Qué sentido de defraudación personal puede haber tenido Samuel? ¿Qué sensación de fracaso tan honda? Después de haberle dedicado toda su vida a Dios, después de haber visto cómo las cosas se echan a perder a través de un liderazgo que lo precedió, teniendo la vía para hacer las cosas bien, el hombre no daba en el blanco. En medio de aquella atmósfera, la palabra nos enseña que Saúl termina cayendo en pecado y Samuel desechándolo. Pero así, con la puerta que se abrió de desechar a Saúl, se abrió una nueva puerta para ungir a David. Pero cuando Samuel se presenta para ungir a David, la historia está por repetirse una vez más. Samuel lo unge y se desentiende de aquella obra y de aquella tarea. Samuel todavía estaba herido, todavía estaba afligido por el pasado de que sus hijos habían causado que fuera desechado. Y él estaba ungiendo a David y lanzándolo a la guerra solo. Venía precedido por un concepto de haber sido desechado por su propio padre, fuera el natural o no lo fuera. David era el último en cualquier categoría, y en medio de eso Samuel lo unge. Y aquel ungimiento, en lugar de traerle bendiciones, le trae desgracias, le trae problemas, porque la gracia que cae sobre su cabeza provoca que se le abran espacios, se le abran ámbitos a los cuales no tenía acceso antes. Pero la cobertura no estaba sobre él, la paternidad aún no estaba establecida. Entonces David empieza a ser abusado, perseguido, empieza a recibir toda clase de epítetos en su contra, al punto de que sin ninguna razón Saúl intenta asesinarlo. Pero dice la palabra que, al igual que con el primer hijo de Samuel, Saúl, David sale huyendo. Cuando él huye, dice la palabra que salió huyendo donde estaba Samuel. Samuel vuelve a ser confrontado con la misma realidad de hijo espiritual que había tenido antes.
Un hijo que no era capaz de sostener la corona sobre su cabeza. Un hombre que no tenía la fortaleza y el vigor. Y vamos a decirlo con sinceridad, era un jovencito. Pero dice la palabra que en esta oportunidad Samuel tomó a David y habitó con él. Y dice la palabra que él lo llevó a Nayot en Ramá, donde se dice también en una traducción que era un sitio de morada para profetas. A diferencia de la primera vez donde Samuel había enviado solo a Saúl a donde estaban los profetas, y la convicción de Dios en él había provocado evidencias, pero sin el carácter de un padre en su vida, sin la formación de aquel que pudiera mentorearlo, habían provocado destrucción a su alrededor. Ahora Samuel estaba tomando a este segundo hijo que no era su genética necesariamente, pero que necesitaba ser adoptado por él. Dice la palabra que esta segunda vez volvió a armarse un presbiterio profético. Pero a diferencia de la primera, Samuel era quien los presidía. Samuel era quien levantaba la bandera. Samuel era quien estaba en alto. Dice la palabra que Saúl se dio cuenta y preguntó dónde estaban, y envió mensajeros hasta 3 veces. Y cuando ellos entraban a aquel lugar, esa cobertura profética envolvió a David y lo cubrió, impidiendo que pudiera ser tocado. Pero dice la palabra que la tercera vez que estos mensajeros fueron enviados, Saúl se dio cuenta que tenía que ir por su propia cuenta. Y él llega a un lugar donde dice la palabra que era denominado como Secú. Secú, traducido en el hebreo, es lugar de vigilancia. Él llega a una fuente que es conocida como un sitio para vigilar. Cuando Saúl llega a ese lugar, él pregunta dónde está Samuel y dónde está David. Pero ya él sabía dónde estaban. En otras palabras, Saúl venía persiguiendo a David porque creía que tenía la misma genética de miedoso que él tenía. Ya él sabía dónde estaban ubicados, pero Saúl llega a ese lugar llamado Secú para observar en el horizonte dónde se puede haber cambiado David, huyendo de su amenaza. Saúl creyó que David tendría las mismas características del líder que él había tenido. Pero dice la palabra que Saúl entra a la presencia de Samuel una vez más, y esta vez Samuel estaba a la par de su hijo para defenderlo. Levante su mano un segundo y mésala al cielo. A donde lo quiero llevar, mi amado, es que hay un espíritu de orfandad. Hay un espíritu que nos ha tachado y nos ha asignado el concepto de bastardos en muchas áreas de nuestra vida, pero que Dios se prepara a abolir en el nombre de Jesús. Porque mientras yo estaba recibiendo esta palabra, Dios me pregunta: ¿cómo puedes tú sacar a un bastardo de su condición? Yo le dije: Señor, la verdad no lo sé. Y él me dijo: es muy sencillo. Señor, no lo sé. Él me dijo: es muy simple. Y yo le dije: Señor, no lo sé. Adoptándolo. Yo le digo: Señor, pero yo puedo adoptar un bastardo, pero ¿qué tengo que hacer para adoptar un bastardo? Él me dijo: para adoptar un bastardo tienes que reconocer el error que te llevó a él. Cuando el Señor me dice esto, yo digo: Señor, ¿qué significa? Que nosotros como líderes podamos reconocer que a mucha de nuestra gente, a muchas de las personas que hemos tenido a cargo, las hemos formado en nuestra amargura, en nuestro odio, en nuestro resentimiento, en nuestro rechazo. ¿Qué significa? Que podamos acercarnos a aquellos que no tienen padre, primero reconociendo que nosotros hemos fallado como tales. Dios me dijo: para alcanzar a un bastardo, tú tienes que reconocerlo en su error, no en su error como persona, sino en el error que fue concebido. No sé si usted me está entendiendo. Para que usted reconozca a un bastardo es porque usted tiene que reconocer que fue infiel. ¿Cuánto me están siguiendo acá? Para reconocer a un bastardo usted tiene que reconocer también que pudo haber tenido una relación extramatrimonial del que nadie se había enterado hasta que usted llegó a ser ministro. Para reconocer a un bastardo y llevarlo a hijo, tú tienes que aceptar el error que tú cometiste para convertirlo en hijo. Pero para pasarlo a heredero, tú tienes que lograr no solamente reconocer el error que lo concibió, sino tienes que aprender a amar el error en medio del que fue formado.
Levante su mano al cielo para que me entienda tan rápido como usted pueda. Porque se nos ha hecho fácil y sencillo amar a aquellos quienes no son justos y rectos. Pero viene un tiempo donde Dios va a desatar una unción sobre tu vida para hacer volver el corazón de aquellos que te han traicionado, hacerlo regresar a la casa del Padre, para hacer volver a aquellos hijos que han abandonado el hogar, que han abandonado la presencia del Dios vivo, y atraerlos nuevamente como herederos del Rey de Gloria. Aleluya. Mantenga su mano arriba para que la palabra caiga sobre usted, porque no es suficiente con reconocer el error. Hay que aprender a amar ese error en medio del que fue concebido, para que tú puedas pasar a un bastardo y convertirlo en un heredero. Tú necesitas amar aquella condición en la cual fue creado. Puedo ver perfectamente la presencia de Dios tocando corazones de gente que fue asignada con ese título cuando fue niño. Pero el Espíritu de Dios hoy penetra hasta lo profundo de tu ser, haciéndote entender que aún en medio del dolor y la aflicción en el cual fuiste concebido, Dios ahí se glorificará, Dios ahí se mostrará, Dios ahí se te reveló. Porque no fue en medio del deseo de un aborto que Dios permitió que nacieras, sino fue un plan del Eterno que te trajo a este mundo. No fue en medio del rechazo y de la violencia de tu padre desmedida, no fue por causa de una violación salvaje, fue por causa de que Dios tenía concebido el diseño de tu existencia para este día y para este tiempo. Aleluya. Cuando Dios me empieza a mostrar esta palabra y los ministros de Dios están hablando, me doy cuenta que Samuel se vio envuelto en dos situaciones diferentes. En la primera, él no tuvo la oportunidad de acercarse a su hijo Saúl, porque solamente lo había ungido y lo había entregado a aquellos que lo formarían. Pero en la segunda oportunidad, cuando David llega donde él está, él dice: voy a compartir contigo, voy a darte de mí, voy a transmitirte mi esencia y mi sustancia, hasta el punto de convertirme en tu mayor escudo delante de tus enemigos. Y Dios me empezó a recordar cuán importante es para un hijo que su padre lo defienda. Cuán importante es que un padre pueda confiar en su hijo al punto de otorgarle la posibilidad de tomar su propio lugar, de equivocarse y de errar en medio de multitud de situaciones, pero en todas ellas la confianza del padre afirma una identidad y un carácter. La presencia de Dios quiere alcanzar no solamente a aquellos que nos han sido entregados en legítima condición, sino también a aquellos que un día fueron desechados por un mundo, por una sociedad, aún por nosotros mismos. Pero he aquí que Jehová empieza a hacer retornar aquellos corazones y aquellas vidas que un día no estaban preparadas, pero que hoy Dios las hace regresar. Aleluya. Dios las hace retornar para que en ellos se construya el propósito del Dios de gloria. Ponga su mano sobre el que está a su lado y regálele unos minutos a la presencia de Dios y empiece a orar, para que la palabra del Señor penetre a esas vidas y a esos corazones. Porque puedo ver a Dios obrando de una manera poderosa en gente que se ha sentido sin lugar, gente que ha estado de iglesia en iglesia, de evento en evento, de ministerio en ministerio. Pero he aquí que Dios hoy afirma tus pies. He aquí que Dios pone, aleluya, cemento sobre tu planta, para que no te muevas ni a derecha ni a izquierda, si aunque el viento sople y las aguas corran, la palabra de Jehová estará sobre ti y dará fruto en abundancia. Y aunque traten de zarandear tus ramas, lo único que producirán en ti es una mayor abundancia, a una mayor productividad. Siga orando, la presencia de Dios está fluyendo ahora sobre tu vida. Siga orando, la presencia de Dios va a empezar a usarlos, algunos de ustedes, en los próximos minutos, porque Dios va a empezar a sanar a esos padres que se han sentido infértiles. Dios va a empezar a sanar a esas madres que se han sentido sin productividad, y en el nombre de Jesús se acaba esa mentira sobre tu vida. Dios está desarraigando esa maldición que tal vez heredaste del legalismo, que tal vez heredaste de tu denominación, que heredaste de un sistema religioso. Esa esterilidad se acaba en ti, como se acabó en Samuel. Aleluya. Porque si usted revisa la palabra, luego de que Samuel impartió la defensa de David en ese momento, el siguiente
siguiente episodio donde él vuelve a aparecer, está partiendo a la presencia de Dios. Ya Samuel era un hombre grande, ya había profetizado, ya había desatado la palabra en la tierra, pero lo único que le faltaba era que aquel hombre que estaba sin propósito y sin destino, que estaba diseñado para convertirse en otro Saúl, temeroso, lleno de vanidad, lleno de aglomeración de demonios, Saúl, a través de la impartición profética, lo sacara de su condición de anónimo, lo sacara de su condición de bastardo y lo convirtiera en heredero. Quiero que por un momento veas a David, no como el rey glorioso del cual todos predicamos, sino como aquel jovencito que tiene la unción sobre su cabeza, pero no sabe cómo defenderse de sus enemigos. No sabe cómo rebatir los ataques de aquel Saúl y sale huyendo, despavorido. Tendría 15, 16, 17 años, los mismos que Saúl tenía cuando salió huyendo. Lo de David era un patrón. Así como Samuel había repetido un patrón con su maestro, se le estaba volviendo a repetir un patrón con su hijo espiritual. Lo había ungido como rey y David no tenía cómo rebatir aquello. Había matado un gigante, pero a pesar de matar un gigante, huía como una niña, preocupado porque no sabía qué hacer. Y sale a encontrar a su padre y él está esperando una respuesta, él está esperando una solución, él está esperando a alguien que lo cubra. Y en esta oportunidad dice la palabra que cuando Saúl empieza a profetizar, todos volvieron a preguntar lo mismo que la primera vez. Todos preguntaron: ¿ahora Saúl está en medio de los profetas? Pero nadie volvió a preguntar: ¿quién es el padre de estos? Levante su mano para que le llegue lo que le acabo de soltar. Mesa su mano. Porque la primera vez, en medio de aquella atmósfera profética, en medio de aquel ambiente de unción, no había un padre que direccionara, no había un padre que pudiera decirle: camina para acá, retrocede un poco, avanza con fuerza. No había un padre que pudiera ejercer autoridad sobre Saúl. Lo había dejado en medio de la unción de profetas, en medio de un avivamiento, en medio de un tiempo de gloria, y en la cobertura que necesitaba para convertirse en el rey que Dios había designado. A nosotros se nos hace muy fácil juzgar a Saúl después de que la historia terminó, pero lo de Saúl no fue concebido como un aborto, perdóneme. Dios no opera de esa manera. Saúl no fue concebido para ser abortado. Dios tenía un plan y tenía un diseño. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Y así también lo tenía para David. Tenía un plan y tenía un diseño, pero el camino que David estaba siguiendo era el mismo patrón de conducta que Saúl. Pero cuando David encuentra a Samuel, ya no es el mismo hombre. Diga conmigo: yo ya no soy la misma persona. Dígalo un poco más convencido: yo ya no soy la misma persona. Y ahora este Samuel estaba en medio de los profetas, presidiendo y educándolos y guiándolos. Y entonces, en lugar de convertir simplemente esa unción profética en una bomba, en una granada en las manos de David, lo convierte en su propulsor, aleluya, para nuevos niveles. Porque cuando tú entras a lo profético, tú te das cuenta que lo profético tiene dos facetas. La primera es como cualquier otra turbina, pero si esa turbina se le da vuelta, se convierte en tu licuadora. Esas facetas de lo profético fueron las facetas que Samuel no pudo impartir sobre Saúl. Pero ahora, sobre este hijo que había sido desechado por su padre y marginado, Samuel supo ejercer paternidad. Diga conmigo: yo necesito la unción de Samuel. Diga conmigo: yo necesito ejercer paternidad sobre lo que he abandonado. Dígalo un poco más emocionado: yo necesito ejercer paternidad sobre lo que he abandonado.
Samuel había delegado aquella función de activación sobre sus hijos espirituales, sobre aquella compañía de profetas, pero ahora él estaba entendiendo que si quería reproducir un verdadero discípulo, si quería reproducir un verdadero hijo, si quería reproducir un verdadero heredero, es más, si quería reproducir un verdadero sucesor, tenía que tomar de lo que él tenía dentro y depositarlo directamente en la vida de David, porque no habría otra manera de transferir aquella unción. Vuelva a poner la mano sobre el que está a su lado. Las olas del Espíritu van a seguir golpeando sobre ti. Y vuelva a retomar su oración, porque conforme cada vez que tú oras, viene la luz de Dios a la mente de la gente. Sigue orando por la persona que está a tu lado, porque la palabra está penetrando hasta lo profundo de sus corazones, y Dios está abriendo el entendimiento, y Dios te está envolviendo, aleluya, en medio de una atmósfera profética. Pero Dios no te ha traído a este lugar solo para que tú vayas a poner en práctica algo que tú deseas. Dios te está trayendo a este lugar para cimentarte y afirmarte en una identidad genuina, en una identidad de reino, que cuando tú camines y andes, sepas a qué Dios te ha enviado, a qué Dios te comisionó, a qué Dios hoy te lanza, aleluya. Que no tengas que divagar entre diferentes paternidades, que no tengas que andar buscando una iglesia donde recostar cabeza, sino que sepas apuntar directo al blanco donde Dios hoy te envía. Siga orando un momento más y permita que la unción del Espíritu toque a la persona que está a su lado. Hay algunos que están orando y están entendiendo lo que está pasando esta noche. Hay algunos que están orando con convicción y con fuerza sobre la persona que está a su lado. Y hay gente que está siendo ministrada, gente que está siendo tocada ahora. Shamakenda reba kotsale mayaha, kamasundi riba kinimaya selo mayakana, kamarenda reba katsala mayakenda riba shoha mayake andere bayasea. Aleluya. Quiero que regrese aquí conmigo un instante. David es separado de su condición como bastardo espiritual y es traído a ser un heredero. Y es entonces que se quiebra el ciclo de maldición, porque dice la palabra que estando él en el trono de la nación, él preguntó: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer memoria del pacto que hice con Jonatán? Levante su mano, el Señor le está hablando. Y David preguntó: ¿habrá alguien que yo pueda llamar? Y dice la palabra que él mandó a llamar a Mefiboset. Aquel hombre era lisiado de las piernas y fue traído a la presencia de Dios como un heredero. El lugar donde fue ubicado fue la mesa donde sus piernas no podían ser vistas. Fue ubicado a la mesa donde el mantel tapaba su posición lisiada, su condición limitada. David estaba haciendo todo lo posible por cubrir la desnudez de aquella criatura, por cubrir la desnudez de aquel bastardo, por cubrir la desnudez de aquel que había quedado sin herencia. Ahora David estaba haciendo todo lo posible para hacer sentir en casa a aquel que había quedado solo, que había sido abandonado, que ya no tenía destino ni propósito para el cual heredar, que ya no tenía la corona sobre su cabeza. David estaba extendiendo el manto de misericordia. Pero dice la palabra que la historia no termina ahí. La escritura enseña que David le entrega todo. Y cuando le entrega todo lo que le pertenecía a su padre, le entrega tierras y le entrega recursos. Pero dice la palabra que David lo sigue sentando a la mesa del rey. Diga conmigo: lo seguía sentando a la mesa del rey. Esta bifurcación de dos herencias se termina manifestando de una manera exponencial más adelante en la historia. Porque el tradicional mensaje de Mefiboset termina aquí, cuando Dios le da a través de David la potestad de volverse a sentar como hijo. Pero nunca se termina de contar la historia de Mefiboset, ya que si usted sigue la historia de este hombre, la palabra nos enseña que en algún momento aparece Absalón. Cualquier coincidencia con lo que le estoy hablando no es pura coincidencia.
aparece Absalón para repetir el patrón de conducta que ya David había venido viendo desde Samuel y que se había repetido como una maldición. Quiero que vaya acumulando el mensaje en su mente, porque sé que Dios va a explotar en algún momento en su espíritu y en su corazón. Samuel había heredado un patrón y David era el candidato de volver a heredar ese patrón. Absalón emerge como esa figura y le dice: David, los hijos de Samuel fueron una desgracia, y los hijos antes de él fueron otra desgracia, así que a ti te toca pagar con la misma moneda. Y se levanta Absalón. Dice la palabra que Absalón fue tan violento en el impacto sobre su padre que lo provocó a huir de Jerusalén. Pero cuando él huye, dice la escritura que Mefiboset se quedó en Jerusalén. Diga conmigo, Mefiboset. Dígalo fuerte, Mefiboset se quedó en Jerusalén. Como Mefiboset se queda en Jerusalén, la historia nos deja pensando: ¿por qué? Si David había hecho misericordia con él, ¿por qué no salió huyendo con David? Absalón no le iba a dar el trono. Absalón no le iba a dar la herencia que David le había prometido. ¿Por qué no salió huyendo con él? La historia nos deja en ascuas, y dice la palabra más adelante en el segundo libro de Samuel que David logra regresar después de la muerte de Absalón. Y cuando él entra a Jerusalén, quiero que me siga acá, lo primero que pregunta es: ¿dónde está Mefiboset? Lo primero que él busca es al hijo que le va a permitir a él heredar. Diga conmigo: hijo que heredará. Diga conmigo ahora un poco más fuerte: bastardo convertido en heredero. Diga un poco más emocionado: ¿dónde está el bastardo convertido en heredero? Quiero que lo repita hasta que lo golpee. ¿Dónde está el bastardo convertido en heredero? La historia previamente nos dice que David se había encontrado con Sibá, el criado que Dios a través de la fuerza de David le había entregado a Mefiboset. Y Sibá le había pasado un chisme a David y le había dicho: Mefiboset se quedó en Jerusalén porque él creía que le iban a devolver el trono de la nación cuando tú te fueras. Dice la palabra que frente a aquella palabra tan grosera, David dijo: ahora le voy a quitar todo a Mefiboset. Diga conmigo: le quitaron todo. Quiero que siga el patrón, mi hermano. Samuel le quitó todo a Saúl. Yo no sé cómo se puede haber sentido un padre que le quita todo a su hijo. Yo no sé cómo se puede sentir un papá que, viendo la situación de su heredero, le tiene que quitar todo porque sabe que terminará destruyendo la casa y desperdiciando la herencia. Pero tiene que ser una sensación de frustración terrible. Yo no creo que un padre se sienta bien teniendo que cerrarle la puerta a su hijo de la casa porque viene a consumir drogas y robarse todo lo que hay. Yo no creo que una madre se sienta bien teniendo que sacar a su hija de la casa porque quiere venirse a vivir con su novio. Yo no creo que un padre se sienta bien quitándole la herencia a su hijo. Pero ahora David estaba repitiendo el mismo patrón de Saúl con Samuel. Perdón, de Samuel con Saúl. Le está quitando todo a Mefiboset. Y dice la palabra, escúcheme acá, dice la palabra que cuando él entra a Jerusalén, él pregunta: ¿dónde está el bastardo convertido en heredero? ¿Dónde está Mefiboset? Dice la palabra que Mefiboset salió al encuentro de David. Yo dije: caramba, qué tipo más carebarro tiene que haber sido este hombre para animarse a ir a saludar a David en su llegada a Jerusalén, después de que lo había apuñalado, tratando de aparentar una imagen que no era cierta. Cuando Mefiboset se le presenta a David, la palabra del Señor dice que David le preguntó: ¿por qué no fuiste conmigo? Aquella pregunta es como la de un padre. Yo me imagino que algún día haré esa pregunta. La del padre que sabe que su hijo hizo una travesura, pero aún así le pregunta para saber si es capaz de decir la verdad. David ya sabe lo que Mefiboset estaba tramando en su corazón, pero aún así
estaba esperando. Aún así estaba esperando que le respondiera. Dice la palabra que Mefiboset le dijo a David: se te olvidó que soy discapacitado. Vuelva a levantar su mano. Se te olvidó que soy lisiado de las piernas y no me puedo subir a un burro solo y seguirte. El criado que tú me diste, Sibá, me engañó y me dejó tirado aquí. Mi hermano, si usted atrapa todo lo que le estoy soltando, usted va a hacer un seminario cuando llegue a su casa. David estaba repitiendo exactamente el mismo patrón de Samuel. Le había dado la tierra, le había dado los recursos, pero le había dado un administrador que no era capaz de canalizar el potencial que Dios le había dado. El criado que tenía que generar más recursos, bendecirlo, servirle, se había convertido en su traidor. Igual como en algún momento aquella unción profética que Samuel había provocado desatar sobre Saúl no había generado en él carácter, no le había dado a él la capacidad de alcanzar la meta. Mefiboset le dice: David, yo no puedo caminar. Y David, de una manera casi inmisericordia, le dice: yo ya di la orden de que tú y Siba se repartan las tierras. Parece que David tiene un poco de misericordia, porque en el primer verso le había entregado toda la herencia de Mefiboset a Siba, pero en esta segunda oportunidad Dios dice a través de David: yo ya di la orden de que se repartan las tierras. Diga conmigo: tierras. Las tierras eran la herencia de Mefiboset por parte del linaje de Saúl. Eran la herencia que Saúl le había dado a sus hijos. ¿Sabe qué contestó Mefiboset? Mefiboset le dijo que él se las deje todas, porque lo único que a mí me importa es que el rey haya regresado sano y salvo a su casa. ¿Cómo yo logro que un bastardo que traslado a heredero sea capaz de renunciar a todo lo que le he dado por causa de amor a la paternidad que le estoy entregando? ¿Cómo yo puedo ser capaz de tomar a un hombre frágil y disminuido en sus habilidades, que se está viendo aún más limitado por la injusticia? ¿Cómo hago yo para que le salga el rugido del león? ¿Cómo provoco yo que él tenga en más estima sentarse a la casa del rey que tomar las tierras de Saúl? Sígame acá, mi hermano, levante su mano para que le llegue el aceite tan rápido como yo necesito. Se estaba rompiendo el patrón. Y ahora Mefiboset, en su condición de lisiado, en su condición disminuida, en su condición de discapacitado, le estaba diciendo: David, mírame. Lea la palabra después. Dice la escritura que Mefiboset le dijo a David: mírame, yo no me he bañado. ¿Aló? Algunos no me han escuchado, voy de nuevo. Mefiboset le dijo a David: mírame, yo no me he bañado. ¿Sabe lo que significa eso? Que el hijo estaba dando evidencias de lo que era su padre para él. Él dijo: yo no me he bañado desde el día en que te fuiste hasta el día en que hoy estás regresando, como característica de que mi corazón no está con Absalón, mi corazón no está con las tierras de Saúl, mi corazón está con el padre que un día me sacó de bastardo y me convirtió en un heredero. Hoy te digo, David, que por más que me entregues tierras, no me importa. A mí lo que me importa es la genética y la identidad que me has puesto a heredar. Vamos, mi hermano, aplauda con fuerza si me está entendiendo esta noche. Quiero que vea un momento acá. David había logrado que en su ministerio se rompiera
esa desgracia. Diga conmigo, llegó la hora de extender el cetro. David extendió el cetro sobre Mefiboset, y aún quitándole todo, Mefiboset le fue fiel. Búsqueme cualquiera de los discípulos de Jesús. A todos ellos les dieron acceso al salón VIP de Cristo. A Mefiboset le dieron todo y se lo quitaron todo, y siguió exactamente en el mismo lugar. Yo en el nombre de Jesús declaro que esa genética está entrando por tus venas ahora. Que esa unción para parir hijos fieles, inconmovibles, inamovibles está produciéndose ahora dentro de tu matriz. Yo profetizo que esa maldición que quiso heredarte tu antiguo liderazgo, que te quiso heredar la paternidad dictatorial que vino sobre ti, que te quiso mostrar Faraón en algún momento, o Babilonia, hoy se está anulando en el nombre de Jesús, y está entrando por tu torrente sanguíneo la capacidad de heredar hijos verdaderos, de tomar bastardos y convertirlos, aleluya, en sucesores de una unción. Si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Quiero que cierre sus ojos un momento. Y hay gente aquí de la palabra que me ha podido seguir a todo lo que he estado hablando. Hay algunas personas que sé que van a tener que ir a la escritura, porque quizás hay cosas que no te son familiares o no te son cercanas, pero te aseguro que están en la palabra. Quiero que veas dónde tú estás ahora. Quiero que tú te dimensiones de acuerdo a lo que he estado describiendo. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en la etapa donde Samuel comenzó viendo un patrón de conducta en su maestro y repitiéndolo sin quererlo, sin desearlo? Sabe, hay un momento donde nosotros como hijos decimos: yo desearía ser así como mi papá, pero esta parte de mi papá la detesto, esta parte de mi mamá no me gusta. Y curiosamente son los patrones de conducta que terminamos repitiendo. No, mi hermano, es que las herencias no son solamente naturales, son también espirituales. Y hay personas aquí en esta noche que Dios los va a llevar a renunciar a herencias de tradición religiosa que les precedieron. Yo en el nombre de Jesús profetizo que todas esas herencias y esos rastros se secan ahora en tu vida en el nombre de Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo patrón que haya venido a tu mente para torturarte, que ha venido a tu mente para traer pesadillas, que ha venido a tu mente para traer malos recuerdos, que te ha producido amargura, que te ha producido rechazo en contra del ejercicio de la paternidad espiritual, yo en el nombre de Jesús cancelo esos pensamientos. No importa de dónde vienes, no importa de dónde te sacó el Señor, hoy nosotros nos arrepentimos de ese rastro, nos arrepentimos de esa herencia, de haber copiado patrones equivocados de aquellos que un día fueron mentores. Quiero que me escuche. Cuando yo era joven, no, caramba, todavía soy joven, gloria a Dios, ya no estoy para eso todavía, pero cuando yo estaba en mi adolescencia, había un líder acá muy carismático, y fue un hombre que en una etapa de mi juventud, de mi adolescencia, fue un modelo de liderazgo dentro de la iglesia. Pero un día él, ahí atrás en la cabina de sonido, estábamos conversando, se sentó y me dijo: nunca un hijo ha heredado el manto de su padre. Y me dijo: por eso Dios no buscó que Eliseo fuera el hijo de Elías. Aquellas palabras todavía yo las recuerdo. Y yo sé que en algún momento el diablo se ha encargado de lanzar estructuras en tu mente que te pueden estar bloqueando hasta el día de hoy. Cierra tus ojos un momento. Y yo le voy a pedir al Padre Celestial que te empiece a permitir recorrer en tu mente dónde están esas cárceles,
porque se van a empezar a abrir ahora en el nombre de Cristo. Esos cautiverios, esas prisiones, esos cerrojos que el diablo ha traído en tu mente y que quizás están en tu inconsciente, quizás fueron de tu infancia, quizás fueron palabras de un padre o de una madre que todavía siguen martillando tu incapacidad, que todavía siguen golpeando con clavos tus heridas y que siguen lastimándote. Y no estoy hablándole a juventud, le estoy hablando a gente adulta, le estoy hablando a personas grandes, porque te voy a confesar algo. Yo desde muy jovencito estoy viajando en las naciones y tengo que enfrentarme con cada actitud de inmadurez de personas que deberían enseñarme a mí, que deberían de educarme a mí, que deberían guiarme a mí. Cierre sus ojos y pídale al Padre que le ilumine. Aleluya, aleluya, aleluya. Varón de Dios, puedo ver que la unción está penetrando sobre tu vida, que la palabra del Señor está transformando tu simiente de una manera poderosa, porque te vas a volver efectivo, no solo en lo que has sido efectivo, sino que vas a empezar a producir hijos semejantes a ti, dice el Señor. Y vas a empezar a plasmar en otros la visión que el Padre te ha dado y ha puesto sobre tu cabeza. Y ese tiempo se abre sobre ti en el nombre de Jesús. Samayakendo rebaket selemasanda rebayakia masendo rebakashi amayakea. La presencia de Dios está sobre ti en esta noche. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está en medio de nosotros. Aleluya. No sé si el grupo de adoración puede subir, por favor. Cuando Mefiboset es confrontado por David, sin explicarlo, David lo está llevando a una encrucijada. Diga conmigo, encrucijada. Un poco más emocionado, diga conmigo, encrucijada. David lo está llevando a un lugar donde él tiene que escoger cuál herencia va a tomar en sus manos. La herencia de Saúl eran las tierras. La casa del rey era la herencia de David. Deja de aferrarte ya a lo que te has aferrado. Y le quiero hablar no solo a los que están acá, sino a gente que nos está observando a la distancia. Porque si algo he podido mirar con mucho dolor, es que en mi generación se está levantando un cuerpo de ministros exitosos que no están entendiendo la importancia de la paternidad y se han sentido autosuficientes por causa del éxito numérico, por causa de la fama que han alcanzado, por causa del brillo delante de muchas naciones. Han empezado a creer que en ellos está la respuesta. Pero aquí que Jehová te dice, no solo a los que estamos acá, le dice a muchos que nos están viendo a través de internet: es el tiempo y la hora donde el Espíritu empieza a crear en ti una necesidad por ejercer no solamente paternidad, sino ejercer el oficio de hijo, del hijo que honra, del hijo que se entrega, del hijo que toma la visión que no es suya, pero que puede multiplicarla de su padre, del hijo que está dispuesto a renunciar a lo que ama, a los sueños, a todo su potencial, por permanecer a la par de un padre que le dice detente, que le dice espera, que le dice aguanta. Aleluya. Quiero abrir un espacio aquí en el altar para todos aquellos que de alguna u otra manera se hayan sentido en orfandad o bajo un espíritu de hijo ilegítimo. Si tú puedes decir en esta noche: yo necesito una restauración, una reforma, una reingeniería en mi espíritu, en estas áreas, sal de ese lugar donde estás y ven aquí adelante, porque hay un manto de paternidad que está siendo soltado en medio de esta reunión. Maravilloso. Acércate lo más que tú puedas. Acércate lo más que tú puedas para que algunos otros puedan venir, y permítele al Espíritu Santo que se disipen esas tinieblas sobre tu mente, que se disipen esas tinieblas sobre tu cabeza, y que a partir de esta jornada se empiece a generar una
transformación profunda de tu genética y una metamorfosis empiece a ocurrir dentro de ti. Ese capullo en el que tú te has convertido, ese capullo en el que hoy te puedes ver reflejado, empieza a eclosionar, empieza a salir de su estado ahora, empieza a rasgarse esa tela de oscuridad, esa tela de penumbra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si usted está ahí en su silla, extienda sus manos hacia acá adelante, porque muchos de estos eventos vienen a funcionar como un lugar para darle la bienvenida a aquellos que están en orfandad, aquellos que se sienten fuera del lugar donde se encuentran, que empiecen a encontrar un camino, un riel que les dé propósito y diseño a su vida. Esta es una noche de decisiones. Esta es una noche de decisiones. Esta es una noche donde tú te determinas a permanecer sin importar cuánta gracia pueda haber sobre tu cabeza. Porque no depende de lo que te es otorgado, sino depende de lo que tú eres en Dios. Aleluya. Aleluya. La unción de Dios sobre ti. Vamos a adorar un momento mientras que estos siervos de Dios empiezan a ser convencidos profundamente de la palabra. Aleluya. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, Vamos a cantarlo con fuerza. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Fuerte, vamos. más grande. Ruge. Que estar a tus pies, Confiésalo. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus
atmósfera del Espíritu maravillosa. Por favor, no abra sus ojos. Pero personas que han pasado aquí, estoy viendo como fuego sellando sus corazones. Estoy viendo como el Señor está marcando, como en los tiempos antiguos se marcaba a las personas, al ganado. Y aunque la metáfora sea fuerte, es como una marca de fuego que está dejando cicatriz y que no va a poder ser borrada en tu corazón. Pero no siento que la oración final de esta noche me corresponda a mí, porque quizás pueda hacerlo bien o tal vez no tan bien. Pero sé que por la atmósfera, por el ambiente, el apóstol Ronnie puede cerrar con una oración para soltar sobre ustedes la impartición de esta palabra. Que el poder de Dios nos envuelva de una manera profunda y poderosa. Que la impartición de Dios pueda llegar hasta lo más hondo de tus tuétanos, hasta lo más profundo de tus huesos. Porque sabes, a veces yo veo la iglesia apostólica y el mover, y yo digo, Señor, más que ministerios exitosos, a veces parecemos un grupo de personas perniquebradas, que han sido golpeadas por la religión, por la tradición, que salieron de ahí y que están buscando cuál es su lugar, cuál es su posición, cuál es su sitio, que han sido menospreciadas porque son un poco diferentes dentro de su ciudad, o que son un poco distintos y se salen del canasto, y entonces terminamos todos convergiendo en un mismo punto, y pareciera que el único común denominador de todos son los conflictos que nos preceden. Es entonces que nos empezamos a dar cuenta que el mover apostólico no tiene que ver con un montón de gente ilustrada, ni grandes teólogos. Tiene que ver con un gran grupo de gente, como aquellos valientes de David, que están en medio de situaciones múltiples ministeriales y que están encontrando también un foco y una luz. Sé que el Señor hoy está abriendo ojos, está abriendo espíritus, no solo para establecer paternidad, sino para que tú también puedas establecer una verdadera identidad como hijo.